En esta presentación vamos a ver la unidad adversidades meteorológicas, que es una unidad muy importante desde el punto de vista productivo, dado que las adversidades nos van a provocar una pérdida, ya sea tanto en el rendimiento como en la calidad de la producción que estamos realizando. En toda esta presentación vamos a ver los distintos tipos de adversidades, qué características tienen cada una de las adversidades y cuáles son los métodos para controlar las adversidades, para tratar de evitarlas o de reducir su efecto perjudicial sobre los cultivos y sobre la producción. Lo primero que vamos a ver es determinar o definir qué es una adversidad meteorológica. Una adversidad meteorológica, como dice la definición, es todo fenómeno meteorológico capaz de provocar un daño en la producción. Nosotros vamos a ver en esta presentación las adversidades meteorológicas desde el punto de vista de la producción vegetal principalmente. No vamos a abordar las adversidades meteorológicas desde el punto de vista de la producción animal, que eso lo van a ver en las materias que siguen en la carrera. Entonces, una adversidad meteorológica es todo fenómeno meteorológico capaz de producir una reducción, una disminución en la producción agropecuaria, ya sea tanto desde el punto de vista de la cantidad del rendimiento como de la calidad del material producido. Un elemento meteorológico se va a convertir en una adversidad cuando exceda los límites y las tolerancias que tienen los seres vivos a ese elemento. Esos límites pueden ser excedidos por el elemento debido a que el elemento supera la resistencia del ser vivo en cuanto a la intensidad, a la duración, a la frecuencia con la que ocurre este elemento o al momento en el que ocurre el elemento en un valor determinado. Por lo tanto, hay varias circunstancias a través de las cuales un elemento meteorológico puede exceder los límites y las tolerancias de los seres vivos y de esta manera transformarse en una adversidad meteorológica. Las adversidades se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo al área o a la superficie que abarcan. Tenemos las adversidades que abarcan grandes áreas y las adversidades que abarcan pequeñas áreas. Dentro de las que abarcan grandes superficies o áreas muy grandes, tenemos las adversidades por temperatura, por lluvia y viento. Dentro de la temperatura tenemos las altas temperaturas y las bajas temperaturas, las heladas, dentro de las lluvias las sequías y las inundaciones, y también tenemos dentro de las adversidades que abarcan grandes superficies al viento, que en determinadas circunstancias puede ser una adversidad que también abarque pequeñas superficies. El viento puede ocupar las dos posiciones o las dos clasificaciones. En determinadas circunstancias puede abarcar grandes superficies y en determinadas otras circunstancias puede abarcar pequeñas superficies. La adversidad que sí abarca pequeñas superficies es el granizo. Cuando veamos granizo vamos a ver que esta de una gran región solo afecta una porción pequeña de la región más grande. Vamos a comenzar viendo la adversidad sequía. Dentro de las adversidades que involucran al elemento agua, tenemos la sequía, que sin lugar a duda es la falta de agua. Es una adversidad que es muy difícil de hacer una definición general porque se puede ver la sequía desde distintos puntos de
de vista. Sin embargo, siempre que tenemos sequía tenemos una falta de agua. La sequía es una de las adversidades más importantes que más grandes áreas abarca y a su vez por abarcar grandes áreas o superficies muy extensas tiene un efecto perjudicial muy grande. Cuando estamos en una condición de sequía, las pérdidas en producción son enormes y esto tiene un correlato en lo que hace a las pérdidas económicas. Dentro de todas las adversidades que vamos a ver, la sequía es una de las que provoca más pérdidas en la producción y de esta manera causa mayores pérdidas económicas. Como les dije en la diapositiva anterior, es muy difícil hacer una definición universal de la sequía, dado que la sequía se puede ver desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, no hay una definición universalmente aceptada de sequía. Sin embargo, en todos los casos, siempre que estemos en una condición de sequía es porque nos va a faltar el agua. Hay distintas definiciones de sequías, algunas definiciones de sequía son cualitativas. Estas definiciones cualitativas de la sequía lo que hacen es describir cómo es el fenómeno de ocurrencia de falta de agua y cómo esta repercute en la producción que estamos realizando. Hay otras definiciones de sequía que son cuantitativas y dentro de estas definiciones de sequía cuantitativas tenemos distintos tipos. Por cantidad absoluta establecen un determinado valor umbral de agua y por debajo del umbral estamos en condiciones de sequía y por encima del umbral no estamos en sequía. Tenemos definiciones cuantitativas de sequía que establecen una desviación con respecto a lo normal. Normalmente lo normal es el promedio, el valor climático, y cuando estamos por encima del valor normal no estamos en condiciones de sequía, mientras que cuando estamos por debajo del valor normal, dependiendo de cuál sea el porcentaje por debajo de lo normal, estamos en distintas condiciones de sequía. Y otra forma de definir la sequía desde el punto de vista cuantitativo es definirlo como la falta de agua para una determinada necesidad. Por ejemplo, si hacemos riego en un determinado área y no tenemos en un año agua para hacer el riego en toda la superficie que estamos haciendo normalmente riego, decimos que estamos en una condición de sequía. Como ven, las definiciones de sequía las hay de diferentes tipos. Nosotros en esta materia vamos a trabajar con dos tipos de sequías. Por un lado la sequía meteorológica y por el otro lado la sequía agrometeorológica. A continuación vamos a ver y vamos a definir qué es la sequía meteorológica y la sequía agrometeorológica. Desde el punto de vista meteorológico se considera sequía a un periodo de 15 días o más sin lluvias. Se considera precipitación cuando el agua caída supera los 0,1 milímetros de agua. Cuando cae más de 0,1 milímetros de agua se considera que tenemos precipitación. Y la sequía desde el punto de vista meteorológico es un periodo sin lluvia de alrededor de 15 días o más. Esta definición, que tiene cierta importancia desde el punto de vista meteorológico, no nos dice mucho desde el punto de vista de la producción agropecuaria. La sequía meteorológica no tiene mucha importancia desde el punto de vista agropecuario o desde el punto de vista de la producción agropecuaria, dado que una sequía meteorológica
puede tener prácticamente ningún impacto si ocurre en el invierno, donde la demanda de agua de los cultivos es muy baja, mientras que una sequía meteorológica en verano puede tener un gran impacto en la producción agropecuaria, donde los cultivos tienen una gran demanda de agua. Por eso, definir a la sequía desde el punto de vista meteorológico no nos aporta mucho desde el punto de vista agropecuario. En la diapositiva se ve la precipitación diaria para el año 2004, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y vemos que en un año en particular, como este año 2004, se pueden distinguir distintos periodos de sequía meteorológica. Como vemos, desde finales de abril a fines de mayo, o sí, fines de mayo, tenemos un periodo de sequía meteorológica. También tenemos otro en septiembre, desde comienzos de septiembre hasta finales de septiembre. Vemos que en un año podemos tener varios periodos de sequía meteorológica, y estos periodos de sequía meteorológica pueden tener distinto impacto en la producción agropecuaria dependiendo del momento del año en el cual ocurra. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, se define a sequía meteorológica como un periodo de 6 meses o más con precipitaciones que son menores al 75% de la precipitación normal. Definida de esta forma, la sequía sí seguramente va a tener un efecto sobre la producción agropecuaria en cualquier región donde ocurra este tipo de sequía, dado que la precipitación va a estar por debajo de lo que normalmente esperamos, y va a estar por debajo del 75% de lo normal. Esta es una definición de sequía meteorológica que sí puede ser utilizada para analizar el impacto productivo que tiene la sequía sobre la producción agropecuaria. Desde el punto de vista agrometeorológico, estamos en condiciones de sequía cuando el agua en el suelo no es suficiente o no alcanza para satisfacer las necesidades hídricas de la planta durante un periodo determinado, que se llama periodo crítico, que es el periodo en el cual las plantas tienen la máxima susceptibilidad a la falta de agua. Desde el punto de vista agrometeorológico, estamos en condiciones de sequía agrometeorológica cuando tenemos una alteración negativa en el balance hídrico, es decir, que tenemos un déficit hídrico. Ya vamos a ver cuando veamos la unidad balance hídrico, que es un déficit hídrico. Esta falta de agua en el suelo, que no alcanza para cubrir las necesidades de la planta, se puede deber a múltiples factores en el caso de una sequía agrometeorológica. Se puede deber a las menores precipitaciones, a un aumento en la demanda de agua de los cultivos, producto de los fuertes vientos y la baja humedad atmosférica. Se puede deber a temperaturas elevadas, o también se puede deber a que tenemos un suelo con escasa profundidad, que tiene escasa capacidad para almacenar agua, o porque tenemos un cultivo que es muy exigente en la cantidad de agua que necesita. Por su periodicidad, las sequías se pueden clasificar en sequías accidentales o sequías permanentes. Las más peligrosas desde el punto de vista de la producción agropecuaria son las sequías accidentales, porque son aquellas que no esperamos, mientras que las permanentes son sí aquellas que esperamos y por lo tanto no nos sorprende de que ocurran. Las sequías accidentales son periodos sin lluvia que normalmente no esperamos que ocurran. Estas responden a alteraciones en la circulación general o regional de la atmósfera. Las sequías accidentales son muy
perjudiciales porque no las esperamos, por lo tanto no estamos preparados para este tipo de sequías. Por eso tienen un efecto sobre la producción, un efecto perjudicial sobre la producción muy grande y provocan pérdidas económicas de gran magnitud. En la parte de abajo de la diapositiva se ve un mapa y una foto que muestran un ejemplo de una sequía accidental del año 2009. Se ve que toda la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Entre Ríos y gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo lo que es el noreste de la provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires, se encuentran en condición de sequía. El mapa lo que muestra es el agua en el suelo disponible para los cultivos y los colores rojos muestran que no hay agua en el suelo disponible para los cultivos en enero de 2009. En todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos se cultivan cultivos de verano como maíz y soja porque normalmente en el verano ocurren buenas precipitaciones que satisfacen las necesidades de estos cultivos. Sin embargo, en este año en particular, en 2009, producto de una alteración en la circulación general de la atmósfera y en la circulación regional de la atmósfera, no se dieron las precipitaciones y ocurrió una sequía accidental que afectó la producción de maíz y soja en toda esa región del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos, que tiene una gran producción de maíz y soja normalmente, bueno, pero en este año eso no ocurrió y la producción se vio afectada en gran medida. Como así también se vio afectada la producción de durazno de la provincia de Buenos Aires y de naranjas y mandarinas de la provincia de Santa Fe. Lo que quiere decir esto que no solo se vieron afectados los cultivos extensivos, sino que también se vieron afectados los cultivos intensivos, como es el caso de la producción de durazno y de naranja. El durazno se produce en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la región de San Pedro, mientras que todo lo que es las naranjas y mandarinas se produce en la región de Concordia, en Entre Ríos. Por su parte, las sequías permanentes son aquellas sequías que nosotros esperamos que no son inesperadas. Y las sequías permanentes, a diferencia de las sequías accidentales, responden a la circulación general o normal de la atmósfera, que hace que en determinada región, en un determinado momento, no ocurran precipitaciones. Es el ejemplo de lo que ocurre en el noroeste argentino, donde ocurren sequías permanentes durante el invierno, que es la estación seca en esa región. Y esto se debe a la circulación general de la atmósfera, que hace que en el noroeste argentino las precipitaciones sean de verano y no ocurran precipitaciones en el invierno. La figura de abajo de la diapositiva muestra la distribución de las precipitaciones en San Miguel de Tucumán a lo largo del año, el valor climático. Y como se puede apreciar, las precipitaciones se concentran en el semestre cálido, en primavera y verano, mientras que las precipitaciones de otoño e invierno son escasas. Esto es una característica normal de toda la región del noroeste de la Argentina, en donde el régimen de precipitación es del tipo monzónico, que las precipitaciones se concentran en el verano y son muy escasas en el invierno. De esta manera es esperable que en el invierno
no llueva y tengamos condiciones de sequía en ese momento del año. Lo que ocurre es que esas sequías son sequías permanentes que nosotros las esperamos y no nos agarran o no nos toman desprevenidos. Es importante cuando vamos a trabajar a una determinada región conocer si existen sequías permanentes y también si existen sequías accidentales. En el caso de que existan sequías accidentales es importante conocer cuál es la intensidad de las sequías accidentales, cuál es la duración de esas sequías y cuál es la periodicidad de esas sequías también. Su origen, las sequías se pueden clasificar en edáficas y atmosféricas. Vamos a ver que las sequías edáficas están bastante relacionadas con las sequías agrometeorológicas, mientras que las sequías atmosféricas se deben principalmente a condiciones en la atmósfera que terminan afectando al cultivo. Las sequías edáficas son aquellas que ocurren cuando no hay agua en el suelo disponible para la planta. Hay condiciones hídricas en el suelo desfavorables para la producción de los cultivos. Vemos que estas sequías edáficas están bastante relacionadas o son bastante similares a la definición de sequía agrometeorológica. Sin embargo, en el caso de sequía agrometeorológica hablábamos de falta de agua en el suelo durante el periodo crítico del cultivo, mientras que en la sequía edáfica hablamos de falta de agua en el suelo para el cultivo en cualquier momento del ciclo del cultivo. Esta diapositiva muestra un ejemplo de un caso de sequía edáfica. Vemos un cultivo de sorgo que manifiesta la falta de agua en el suelo, en donde el suelo tiene poca disponibilidad de agua para el cultivo y el cultivo muestra condiciones de estrés hídrico. El suelo, habíamos visto que podía estar en distintas condiciones hídricas, podía estar el suelo saturado, a capacidad de campo o en punto de marchitez permanente. La foto se corresponde con una disponibilidad de agua en el suelo cercana al punto de marchitez permanente, donde el suelo tiene algo de agua, pero ese agua no está disponible para el cultivo porque está fuertemente retenida en el suelo. El otro tipo de sequía, por su origen, es la sequía atmosférica. En el caso de la sequía atmosférica, podemos tener buenas condiciones de agua en el suelo, pero hay condiciones atmosféricas que provocan que la planta sufra un estrés hídrico, como en el caso en el cual tenemos una ola de calor, en donde tenemos altas temperaturas, temperaturas mayores a los 35, 40 grados, baja humedad relativa menores al 30% y fuertes vientos, vientos superiores a los 20 kilómetros por hora. Todo esto hace que la demanda atmosférica sea muy elevada, que las necesidades de agua de la parte aérea de la planta no puedan ser satisfechas por la parte radicular, por la raíz de la planta, y esto provoca un colapso de la planta, que manifiesta una pérdida en la turgencia de las hojas, como muestra el girasol de la foto a la izquierda y el cultivo de zapallo en la foto de la derecha. En el caso de la sequía atmosférica, podemos tener buena condición de agua en el suelo, pero la parte radicular no alcanza a satisfacer la necesidad de agua de la parte aérea, producto de la alta demanda atmosférica generada por las condiciones de alta temperatura, baja humedad y fuerte viento.
Ahora vamos a ver las características generales de la sequía. Como toda generalidad, tiene sus excepciones, pero en general las sequías tienen este comportamiento. Son un fenómeno normal y recurrente, incluso en regiones húmedas. En regiones húmedas también es normal que cada un cierto número de años ocurran periodos secos. Sin embargo, en las regiones más secas, la recurrencia de los periodos secos normalmente es mayor. Pero es importante aclarar que en todas las regiones del mundo, incluso en las regiones más húmedas, tenemos periodos secos o en algún momento ocurren sequías. Otra característica de las sequías es que es un fenómeno lento y progresivo. Normalmente no pasamos de un periodo húmedo a un periodo seco de un día para otro, sino que nos vamos introduciendo en el fenómeno de sequía lentamente. Generalmente, cuando ocurre una sequía, las precipitaciones se van reduciendo por debajo de lo normal durante un tiempo bastante prolongado. Es por esto que es muy difícil determinar cuál es el momento en el cual comienza una sequía, y también es difícil determinar en qué momento finaliza una sequía. Sin embargo, normalmente es más fácil determinar cuándo termina una sequía de que cuándo comienza una sequía. En muchas ocasiones, una sequía se corta con una precipitación abundante, aunque no siempre ocurre esto. Muchas veces empiezan a ocurrir precipitaciones normales durante un tiempo prudencial y de esta manera es como salimos de la sequía. De cualquier manera, en la mayoría de los casos es muy difícil determinar cuál es el momento exacto en el que se comenzó una sequía y cuál es el momento exacto en el que finalizó un periodo seco. Y otra característica que tienen las sequías es que estas muchas veces suelen provocar un daño muy grande. Como habíamos dicho en diapositivas anteriores, la sequía es una de las adversidades más importantes que provoca los mayores daños en la producción, ya sea tanto por la pérdida en la cantidad, en el rendimiento, en la calidad de la producción y por el área que abarcan la sequía. Para estudiar las sequías es necesario caracterizar a las sequías desde el punto de vista agroclimático. ¿Cuáles son las principales características que tiene la sequía en una determinada región? Cuando voy a hacer una caracterización agroclimática de la sequía, lo que me interesa conocer es la intensidad de la sequía, cuán por debajo estuvieron las precipitaciones respecto de los valores normales. También me interesa conocer la duración de la sequía, cuál es el periodo de tiempo a través del cual se extendió la sequía, cuál es la extensión de la sequía en cuanto al área que abarcó el fenómeno, si fue una serie de departamentos de una provincia, toda una provincia o varias provincias o incluso un país completo. Y también me interesa conocer de la sequía el tiempo de recurrencia. Cada cuántos años ocurre una sequía en promedio. Por ejemplo, si ocurre una sequía cada 5 años, cada 10 años o cada 15 años. Este parámetro es muy importante, el parámetro de tiempo de recurrencia de la sequía. Existen diferentes índices para evaluar la sequía. Hay un montón de tipos de índices para evaluar la sequía desarrollados por distintos autores y distintos organismos. Nosotros vamos a ver dos índices para evaluar la sequía que son bastante utilizados. Uno es el índice de severidad de sequía de Palmer, que tiene en cuenta el agua almacenada en el suelo, y el otro es el índice de precipitación estandarizado,
que tiene en cuenta la precipitación. Estos dos índices que vamos a ver comparan los parámetros actuales respecto al parámetro normal. En el caso del índice de severidad de sequía de Palmer, compara el agua almacenada en el suelo actual con respecto al agua almacenada en el suelo, el valor climático, y el índice de precipitación estandarizado compara la precipitación actual con la precipitación promedio, el valor climático. Y si los valores del parámetro analizado están dentro de los valores normales, no estamos en condiciones de sequía. Si estamos por debajo de los valores normales en un determinado porcentaje que se acerca al valor normal, estamos en una sequía suave, y si estamos muy alejados y por debajo de los valores normales, estamos en una sequía fuerte, y si estamos por encima de los valores normales, estamos en un periodo. Esta diapositiva muestra un mapa de la provincia de La Pampa con el índice de severidad de sequía de Palmer, que lo pueden consultar en la dirección que se encuentra en la diapositiva abajo. De acuerdo a lo que vemos en el mapa de la provincia de La Pampa, para la región agrícola, vemos que hay sectores de la provincia de La Pampa que se encuentran en condiciones de sequía débil, de acuerdo al índice de severidad de sequía de Palmer, y otros sectores en condición de sequía moderada, que son todas las áreas representadas por colores de marrón claro a marrón oscuro. Mientras que tenemos otros sectores de la región agrícola de la provincia de La Pampa que se encuentran en un periodo húmedo, que es todo el área que está pintada con colores verdes. El color verde más claro es un incipiente periodo húmedo, mientras que los colores verdes más intensos son periodos de moderadamente húmedo a muy húmedo. Este mapa lo que nos indica es que en los sectores con colores verde, el agua almacenada en el suelo se encuentra por encima de los valores normales de agua almacenada en el suelo en esa región, mientras que en los lugares en donde tenemos sequías, el agua almacenada en el suelo se encuentra por debajo del valor normal de agua almacenada en el suelo para esa región. Como muestra la tabla con referencias en la diapositiva, a la derecha el índice de severidad de sequía de Palmer puede tomar valores superiores a +4 e inferiores a -4. Cuando el índice se encuentra entre -0,5 y +0,5, estamos en condiciones normales. Cuando toma valores inferiores a -0,5, estamos en condiciones de sequía, y a medida que el valor es más pequeño, el índice o la condición de sequía es mayor. Y cuando el índice toma valores superiores a +0,5, estamos en condiciones húmedas, y a medida que el índice es mayor, la condición de humedad también aumenta. En esta diapositiva vemos un mapa con el índice de precipitación estandarizado para el centro de la Argentina y el noreste de la Argentina. Y en este mapa se pueden distinguir distintas regiones. Las regiones en blanco, en donde tenemos una condición normal o ligeramente seca o ligeramente húmeda. Los sectores o áreas con colores verdes, donde tenemos una condición húmeda que va desde moderadamente húmeda a extremadamente húmeda, y sectores con colores marrón claro a marrón más oscuro, que son los sectores, que están en condición de sequía. A medida que el color marrón se hace más intenso, la sequía es mayor.
En este mapa, en las áreas en verde, las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal, el verde más intenso, más por encima de lo normal. En las áreas en blanco, las precipitaciones estuvieron dentro de los valores normales, y en las áreas en marrón, las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal. Cuando el marrón es más oscuro, las precipitaciones se encontraron más alejadas, más por debajo del valor normal. Este es un mapa para enero del 2016 que muestra cómo fueron las precipitaciones en ese mes y en ese año. Los mapas más actuales con el índice de precipitación estandarizado lo pueden o los pueden consultar, esos mapas para las condiciones más actuales, en la página web del servicio meteorológico, accediendo en el link que se encuentra en la diapositiva. Como muestra el cuadro con las referencias para el índice de precipitación estandarizado, este índice puede tomar valores mayores a +2 y menores a -2. Cuando los valores del índice estandarizado de precipitación están por encima de +0,5, estamos en condición húmeda. Cuando se encuentra entre +0,5 y -0,5, estamos en condiciones normales, a ligeramente húmeda o ligeramente seca. Y cuando el índice toma valores inferiores a -0,5, estamos en condiciones de sequía. Ahora vamos a ver los efectos que tiene la sequía sobre la producción. La sequía tiene, por un lado, efectos directos sobre la producción, y también tiene efectos indirectos que también terminan afectando la producción. Dentro de los efectos directos tenemos una pérdida en el rendimiento, una menor cantidad o peso del producto. También la sequía nos puede provocar una merma en la calidad comercial. Esto es muy importante en la producción de cultivos intensivos. Muchas veces el efecto que tiene la sequía sobre la merma en la calidad comercial nos provoca un perjuicio económico más grande que el que nos provoca la pérdida en el rendimiento. La sequía también tiene un efecto sobre la producción animal, provocándonos la pérdida o la muerte de animales, ya sea por la falta de agua para el consumo del animal, o también podemos tener muerte de animales por falta de alimento para los mismos. La sequía también provoca una pérdida o una disminución en la cobertura del suelo, lo que trae aparejado un aumento en el consumo de agua y un aumento en el riesgo de erosión eólica, con la consecuente pérdida de fertilidad y productividad de los suelos. Y también la sequía puede provocar la desertificación de algunas áreas o regiones. Mientras que dentro de los efectos indirectos que tiene la sequía, que puede afectar a la producción, tenemos el retraso en las labores. Muchas veces durante los periodos secos no podemos hacer la preparación del suelo, los barbechos, en sus respectivos momentos, y cuando ocurre la precipitación y salimos del periodo seco, no podemos cultivar los cultivos de manera adecuada, producto de que durante el periodo seco no pudimos hacer las labores en tiempo y en forma. Existen diferentes métodos de lucha contra las adversidades. Específicamente, en la diapositiva que sigue vamos a ver los métodos de lucha contra la sequía. Pero para todas las adversidades vamos a ver que hay métodos de lucha para reducir el impacto que tienen estas adversidades sobre la producción, y estos métodos los vamos a dividir en dos grandes tipos: los métodos directos y los métodos indirectos. Dentro de los métodos indirectos vamos a encontrar aquellos que actuamos directamente
sobre la adversidad para minimizarla. En el caso de la sequía vamos a actuar directamente sobre el agua. Vamos a tratar de reducir la pérdida de agua o vamos a tratar de agregar agua. Y en los métodos indirectos lo que tratamos de hacer es de escapar a la adversidad. La adversidad va a ocurrir, pero nosotros vamos a tratar de escaparle. En el caso de la sequía, la falta de agua, en los métodos indirectos, va a ocurrir la falta de agua, pero nosotros vamos a tratar de escaparle con nuestro cultivo o con nuestra producción a esa falta de agua. Para luchar contra las sequías tenemos métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos el riego, la lluvia artificial, la cobertura del suelo y las sustancias antievaporantes. De estos 4 métodos, los que se pueden utilizar en la Argentina y se utilizan son el riego y la cobertura del suelo. La lluvia artificial y las sustancias antievaporantes no se utilizan en la Argentina. La lluvia artificial se utiliza en Israel, donde se genera inestabilidad en la atmósfera y en algunas ocasiones, generando inestabilidad en la atmósfera, se puede producir lluvia. Mientras que las sustancias antievaporantes como método de lucha contra las sequías se utilizan en algunas regiones de Estados Unidos. De los métodos que podemos utilizar en la Argentina, uno es el riego, que se utiliza principalmente en cultivos intensivos, y el otro es la cobertura vegetal, que se utiliza en cultivos extensivos. El riego como método de lucha directo contra la sequía lo van a ver bien cuando cursen la materia hidrología. Ahí van a ver bien cómo se diseña un sistema de riego. También van a ver los distintos tipos de sistema de riego y cuáles son las necesidades de cada uno de los cultivos y cómo se pueden cubrir esas necesidades agregando agua. Y la cobertura vegetal como método de lucha contra la sequía la van a ver en edafología y consiste en cubrir el suelo con cobertura vegetal para tratar de reducir las pérdidas de agua por evaporación y así conservar el agua en el suelo y que pueda ser aprovechada por el cultivo. En cultivos intensivos también se puede cubrir el suelo con algún tipo de polietileno o nylon que puede ser de distintos colores, puede ser negro, blanco o transparente, depende el efecto que se busque, pero en todos los casos vamos a reducir la pérdida de agua en el suelo y vamos a lograr un mejor aprovechamiento por parte del cultivo. En cuanto a los métodos indirectos para la lucha contra la sequía, tenemos el barbecho, la época de siembra y las variedades resistentes. El barbecho lo que busca es acumular agua durante un periodo previo al cultivo a través de un periodo de descanso en el suelo, en el cual al suelo lo mantenemos libre de cobertura vegetal viva, ya sea a través de métodos químicos o con labranza. Lo que se hace en el suelo es tratar de reducir las pérdidas de agua durante el periodo previo al cultivo. Y esto lo logramos eliminando la cobertura vegetal viva. Y la cobertura vegetal viva la eliminamos con labranza o con sustancias químicas. Otro método de lucha contra la sequía es la época de siembra. Y un ejemplo es el caso del maíz. El maíz es un cultivo que tiene su periodo crítico, su periodo de máxima susceptibilidad a la falta de agua, alrededor de unos 65 días
después de la siembra. Esto varía un poco con la fecha de siembra y con el tipo de híbrido, pero en general podemos decir que el periodo crítico del cultivo de maíz ocurre en la floración y esta se da alrededor de 65 días después de la siembra. El maíz en nuestra región, en la región pampeana, se puede sembrar desde principios de octubre hasta mediados de diciembre. Entonces, si nosotros sabemos que todos los años hay un periodo seco entre finales de diciembre y primeros días de enero. Una forma de escaparle a ese periodo seco y que no nos afecte al cultivo es sembrando al cultivo de maíz los primeros días de diciembre, para que el periodo crítico ocurra en febrero y de esta manera le escapemos con el periodo crítico a la adversidad, que es la sequía y que ocurre normalmente entre finales de diciembre y primeros días de enero. Este caso es un caso hipotético en el cual la sequía ocurre entre finales de diciembre y primeros días de enero. No quiere decir esto que esto se cumpla en la realidad en nuestra región. Pero si nosotros notásemos que esto se cumple, esta sequía se cumple todos los años en el periodo mencionado, una forma de escaparle es con la fecha de siembra y en este caso retrasando la fecha de siembra hasta los primeros días de diciembre. Otro método de lucha contra la sequía es la utilización de variedades resistentes y también se pueden usar especies resistentes, siempre en el portfolio de especies que podemos sembrar en una región. Hay algunas que se comportan mejores que otras ante la falta de agua. E incluso dentro de una especie tenemos variedades o híbridos que se comportan mejor también ante la falta de agua. Entonces, una forma de luchar contra la sequía es seleccionando o eligiendo esas especies más resistentes y dentro de las especies más resistentes a la falta de agua podemos elegir las variedades también más resistentes. La otra